909 North Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554. No te pierdas un encuentro con Dios, un corazón en fuego por su presencia en Librería Vida Nueva, totalmente gratis. Radio Visión y la Librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Radio Visión y la Librería Vida Nueva le dan la bienvenida a su programa Está cayendo aquí. Una voz de esperanza. Es tan fuerte sobre mí. Un programa conducido y dirigido por los pastores Rubén y Noemí Carrera. Los levantaré. Siga en la sintonía de nuestra programación, disfrutando de Algo está cayendo aquí. Una voz de esperanza. Es tan fuerte sobre mí. Está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos que en esta preciosa tarde han tenido a bien sintonizar Radio Visión 1470 AM, la frecuencia que le bendice. Este es su programa Una Voz de Esperanza, que es patrocinio de su librería cristiana Vida Nueva, la mejor librería de la ciudad de Chicago. Estamos aquí en el 2909 Norte de la Avenida Central y tenemos abierto desde las 10 de la mañana para las 7 de la noche, el día domingo de las 12 para las 4 de la tarde. Así es de que durante ese horario pues le invitamos para que usted venga por acá a visitarnos y pueda ver el gran surtido de Biblias y libros que hay, especialmente para usted que le gusta prosperidad espiritual. Hay muchos libros donde usted puede ayudarse en su vida espiritual a través de los testimonios y tantas cosas escritas de varones de Dios. Así es de que le recordamos también que los días sábados siempre hay un evento que bendice a todos los que vienen, puesto que hay información de muchos eventos comunitarios y además pues también hay enseñanza de la palabra del Señor los días sábados. Hay bonitos eventos donde están siendo dirigidos por personas que realmente buscan del Señor. Así es de que le invitamos para que no se pierda los sábados. Si no tiene nada que hacer, venga por acá, aquí a su librería a las 12 del mediodía, sábados. Pero si usted quiere venir a hacer alguna otra cosa, pues también puede venir, digamos, a la hora que se abre, a las 10 de la mañana. Y siempre hay personas aquí que le pueden atender con mucho gusto. Siempre está el pastor Gregorio Gallego, su amada esposa, quienes le atienden con mucho cariño, con mucho gusto. Y quiero decirle que aquí es también donde se surten las demás librerías de los alrededores de Chicago y de aquí mismo, porque encuentran los precios bastante favorables. Así es de que venga, le invitamos para que nos acompañe en estos días que siempre dan información para beneficio no solamente de usted, sino de aquel a quien usted le pueda pasar la noticia. Hay veces que necesitamos una información y no la tenemos, pero si alguien la conoce, pues ni cosa mejor, ¿verdad?, que pasar esa información. Así que por esa razón la invitamos para que usted sea una persona que esté informada, porque nosotros ya como cristianos especialmente tenemos que tener esa
esa información a quién le estamos sirviendo. Sabemos que le servimos al Dios grande y poderoso, a un Dios vivo, y por consiguiente tenemos que saber bien a quién le estamos sirviendo. Y así es como también nosotros tenemos que tener información de muchas cosas que realmente traen bendición. Mi nombre es Rubén Carrera, soy siervo del Dios Altísimo, contento y agradecido con Él por darme ese privilegio de ser llamado hijo de Dios por medio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Estamos aquí en esta tarde con mi querido hermano Luis Porres, quien también va a estar con nosotros compartiendo lo que el Señor pone en su corazón. Y yo quisiera que él también saludara a ese pueblo tan precioso que el Señor nos ha dado, a esa fieles personas que sintonizan siempre su radiovisión. Muchas gracias, hermano Rubén, nuevamente por estar aquí en Radiovisión, como dice, trayendo las nuevas noticias del Evangelio. Son nuevas noticias porque cada día nosotros miramos que la palabra de Dios nos abre puertas, nos abre caminos y nos abre nuestro entendimiento. Y gracias a Dios porque podemos compartirlos por esta radio. Y les decíamos a cada uno que abra su corazón y que piense que es un futuro en su corazón, está muy cercano. Dios nos está hablando cada día su palabra. Así es, efectivamente, el Señor nos está hablando cada día, como dice aquí el hermano Luis, ¿verdad? Todos los días y a cada rato el Señor nos habla. Muchas veces decimos, Señor, háblame, háblame, háblame. Y el Señor nos habla, pero a veces dejamos de pasar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos en sintonía con el Señor, ¿verdad? Estamos sintonizados en los asuntos diarios y la voz del Señor, pues la oímos en un murmullo y no sabemos distinguir que el Señor nos está hablando. Pero bueno, el hombre nunca está conforme con lo que tiene. Y ese es el tema que traemos el día de hoy, porque es una realidad. A pesar de que muchas veces nosotros tenemos una familia, una gran familia, a veces tenemos muchas amistades y hasta una buena solvencia económica, siempre se siente que en la vida falta no solamente algo, sino faltan muchas cosas. Y en efecto, el alma que está en nuestro interior está clamando por ser libre. Tal era el caso de un hombre que tenemos en la Biblia, se llama Eliseo, quien fue el sucesor de Elías. Revisemos la Biblia en Primera de Reyes. Tenemos aquí lo que nos habla, ¿verdad? Aquí nos habla del llamado de Eliseo para ser el sucesor de Elías. Ahora, si nosotros vemos quién era Elías. Elías era un profeta del Dios Altísimo con una unción sobrenatural, quien dio muerte a 450 profetas de Baal. Razón por la cual Jezabel prometió que mataría a Elías, pues era una mujer como instrumento de Satanás. Y cuando vio que le mataron sus sacerdotes, sus baales, ella se enojó de tal manera que ella prometió que mataría a Elías. Razón por la cual les tuvo miedo y decidió huir, dice, ¿verdad? Pero Dios lo alimentaba, dice, en el lugar donde se fue a refugiar mientras llegaba el tiempo de volver. Elías es quien, después de un largo periodo de sequía, hizo descender lluvia para que la tierra diera nuevamente fruto. Imagínense qué varón sería este, con qué poder que él hizo que hubiera sequía, pero también por la palabra él hizo que descendiera lluvia. Así es de que en Primera de Reyes 19 dice, pasando Elías por el lugar donde se encontraba Eliseo trabajando, Eliseo se echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, ve y vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Este hombre estaba completamente decidido respecto a la palabra que él había dado, que él había recibido,
porque inmediatamente el hombre fue a cumplir con lo que él tenía, aunque era un hombre que tenía sus posesiones, tenía su ganadito, y él vivía de lo que la tierra le producía, con el arado y con sus bueyes. Bueno, total, este hombre vino, mató los bueyes y con la cosa esa que le ponen para ungirlos, este hombre los rompió para juntar fuego y poder cocinar a los bueyes que tenía, que era todo lo que tenía para hacer su trabajo. Pero este hombre lo que hizo fue que hizo un gran banquete para invitar a todos sus amigos, todas sus amistades, y les dijo: me voy, mi boleto no tiene regreso, así que voy a servir al Señor. Así que este hombre fue tras Elías y le servía. Era un hombre que vivió en el siglo, prácticamente en el siglo IX, aproximadamente entre los años 850 a 800 años antes de Cristo. Su nombre en hebreo es El-Isha, que significa mi Dios salva, y pertenecía al pueblo de Israel de la casa de Abel Meola. Era hijo de Zafat. Su trabajo, agricultor, y tenía muy buena reputación entre la gente de su pueblo. Pues aunque era chaparrito, pero su complexión física era la de un hombre muy musculoso, debido a su fuerte trabajo en el campo. Era muy distinguido porque tenía un arado y no con una yunta de bueyes como por lo general se trabaja. No, este hombre tenía su yunta de bueyes, pero lo que tenía eran varias parejas de bueyes. Así es de que, como le decía, pues era algo que no era muy común. Este hombre, imagínense, se distinguía porque al parecer era calvo, chaparrito. Así que imagínense usted a Eliseo trabajando detrás de su arado día tras día, semana tras semana, quién sabe por cuántos años. De modo que él hacía su trabajo como una rutina o como un autómata, pero pensando al mismo tiempo, preguntándose: ¿esto será todo en la vida? Nacer, crecer, trabajar, comer, dormir y al final morir. No, dijo, no creo que esto pueda ser la vida del ser humano. Yo no lo creo que esto sea todo. Entonces en su interior clamó su alma diciendo: Dios mío, quiero cambiar de vida, quiero servir para algo más. Hazme tuyo, dirige mi vida y muéstrame el camino que debo seguir. Bueno, yo no sé si entre usted, mi amado amigo y hermano que escucha, usted le habrá dicho algún día al Señor así: te entrego mi vida, haz de ella lo que tú quieras, yo lo único que quiero es servirte, ¿verdad? No sé si al hermano Luis le habrá pasado eso de decirle al Señor: ya te entregué mi vida, Señor, ahora lo que quiero es trabajar para ti, ahora lo que quiero es servirte. Yo sé que le voy a servir a la gente, y sirviéndole a la gente yo le voy a servir, te voy a servir a ti. Porque si yo quiero servirle primero a la gente y después a Dios, la gente siempre paga mal. Pero cuando le servimos al Señor, Él es el que paga, ¿verdad? Sí, mi hermano, sí, como siempre, mi hermano, nosotros queremos hacer nuestras cosas por nuestra humanidad, ¿verdad? Porque nosotros siempre pensamos con las cosas carnales y nunca pues pensamos en las cosas espirituales, que es lo más fuerte que hay. Y cuando nosotros le prometemos a Dios algo, Él confía en nosotros. Como su palabra lo dice, Él confía y Él espera en nosotros. Pero nosotros le fallamos, porque nosotros siempre estamos pendientes de las cosas materiales y confiamos en la palabra, pero nos hace falta accionar un poco más, porque la palabra de Dios dice: confía en mí y yo estaré contigo. Jesucristo dijo: todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo vas a tener. Pero nosotros no hacemos esa promesa, no tomamos esa promesa. Siempre queremos nosotros, como decir, poner de nuestra parte, pero
debemos de confiar más en la palabra de Dios, porque confiar más en lo que Jesucristo nos ha dicho. Podemos ver nosotros en la palabra cómo los apóstoles confiaron en Jesús y hasta dónde ha llegado el nombre de los apóstoles. Hasta el día de hoy nosotros podemos hablar de cada uno de ellos y así estamos nosotros agradecidos por la palabra de Dios. Pues sí, efectivamente así debe ser, ¿verdad? Estábamos viendo que como este hombre Elías, él le pidió una señal al Señor. Y para él la señal fue cuando Eliseo le tiró el manto. Esa fue la señal de él, con la cual él sintió que ya el Señor le había respondido. Y él lo único que pidió fue que quería despedirse de sus padres, ¿verdad? Besarlos. Luego, pues lo que hizo fue un acto que realmente tiene mucho sentido, puesto que él lo que hizo fue prácticamente mató sus bueyes, que era lo que tenía, con la, ¿cómo le llaman a la cosa que le ponen a los bueyes encima? El yunte. El yunte, bueno, eso fue lo que quebró, cocinó los bueyes, la carne se la repartió a las gentes de por ahí, los vecinos, comieron y total, él ya no tenía con qué regresar a trabajar allá a su pueblo. Sí, él confió en el llamado que le hizo Elías, él confió en el llamado. Exactamente, entonces eso es lo que uno ve, ¿verdad? Que el llamado de él pues fue confirmado únicamente a través del manto que le tiró Elías, ¿verdad? Sí. Entonces eso fue todo la señal que él recibió y él definitivamente cumplió, fue a despedirse de sus papás, los besó, los abrazó, quizá no sé si a lo mejor lloró un poquito, quizá no, porque el hombre se ve que él estaba muy emocionado, muy contento, porque le iba a servir a un Dios grande y poderoso. Entonces vemos que esa señal fue para él todo. Y prácticamente destruyó lo que él tenía, ¿verdad? Y pues se fue con el profeta, ¿verdad? Él confió en la palabra del profeta que le dijo, sígueme. Y entonces, como miramos nosotros también, cuando el llamado que Jesús le hizo a los apóstoles, no les dijo mucha palabrería, solamente les dijo, sígueme. Sí, cuando él recibe el llamado, ¿verdad? Él lo único que hace es de que renunciar prácticamente. Para nosotros como cristianos, pues lo que vemos ahí en esa señal es que nosotros tenemos que renunciar 100% a nuestra vida pasada. Sí. Que fue lo que indica, mejor dicho, con este hombre, ¿verdad? Él renunció a todo, se quedó sin nada, únicamente decidió a seguir hacia adelante, a seguir al profeta, ¿verdad? Y entonces ahí es donde vemos pues que este hombre renunció a su vida pasada para seguir al profeta. Entonces vemos que fue un hombre que no lo dejaba ni a sol ni a sombra, ¿verdad? Y este hombre no solamente que después de recibir su llamado, él no hizo la que hacen muchos, ¿verdad? Que se entristeció, se puso a llorar, se puso en mal estado de ver que iba a abandonar no abandonar, ¿verdad? Pero sí iba a dejar todo prácticamente lo que él había tenido en su vida, que es sus padres, ¿verdad? Sus vecinos, su trabajo. Pero él estaba feliz, él estaba contento porque iba a servirle a Dios y qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros también como seres ya en la vida cristiana también reconocemos que tenemos un llamado ante Dios. Y el llamado, pues no vamos a decir que, cierto, hay unos tienen llamado para un ministerio, pero el mandato del Señor también lo podemos ver que cuando Él dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Entonces, ese es el primer mandato que el Señor Jesús nos da, de predicar su palabra. Entonces, pero habemos muchos que nos hacemos loquitos, si será ya o será cuándo, ¿verdad? Pero la verdad es de que para predicar la palabra del Señor no hay tiempo, son las 24 horas, porque podemos predicarla tanto con el ejemplo que le damos a las demás personas que nos han conocido, como podemos predicarlo como estamos en esta tarde compartiendo la santa palabra del Señor. Amén, así es de que no es para enojarse uno, no es para entristecerse, es una alegría, es un gozo el hecho de que uno esté compartiendo la palabra del Señor. Para uno pues es... como dijéramos, como compartir un banquete, ¿verdad?, con las demás personas. Sí, yo lo que he estado viendo, hermano, que cuando uno acepta la palabra de Dios
y uno mira a un hombre que le sirve al Señor, automáticamente cuando ese hombre desaparece, o digo que se muere, entonces Dios le da a uno una doble unción. Porque ese es el privilegio que tiene cuando uno le sirve a Dios, y que tiene un hombre que le sirve a Dios en verdad. Entonces esa unción es transmitida, más la unción que le dio Dios a uno. Entonces eso se une, es una unción doble la que tiene uno. Miramos nosotros el beneficio que recibió Job. Perdió todo y después todo fue duplicado. Y así muchas de las historias que podemos ver en la Biblia, Dios nos duplica o nos triplica según nuestra fe. Sí, es que el Señor, vemos, ¿verdad? Que incluso pues en aquella época Él llamó personas que tenían una situación económica bastante buena, ¿verdad? Sin embargo, fueron personajes que no se preocuparon por su situación económica, si me irá a ir bien o me irá a ir mal, pero generalmente casi todos se ve que fueron prosperados en gran manera cuando ellos decidieron obedecer a Dios, porque el llamado del Señor pues les trajo a ellos una unción, como dijéramos, una prosperidad espiritual, ¿verdad? Y no solamente viene en lo espiritual, sino también en lo económico, ¿no? Amén. Gracias a Dios, porque también miramos nosotros en nuestra salud. Dios nos bendice porque nos aparta de muchas cosas que tiene el mundo, y entonces nuestro organismo empieza a fortalecerse, y miramos nosotros que Dios nos cuida. Dios dice que nosotros creamos en su palabra y que declaremos su palabra, y que nada que sea malo pues nos va a atacar. Y es una de las cosas que si nosotros estamos glorificando el nombre de Dios todos los días, pues va a ser muy difícil que nosotros cometamos un error, o que comamos algo de que esté dañado, porque Dios está con nosotros en todo momento y en todo lugar. Dios no nos abandona. Y lo que hacemos nosotros pues es alabar su nombre, y esa es nuestra fortaleza. Sí, porque sabemos muy bien que todo en lo que es la vida del cristiano, pues nosotros sabemos que nuestra vida tiene que ser en parte espiritual, ¿verdad? Porque reconocemos también que las enfermedades, toda enfermedad tiene un nombre, y el nombre que tiene es el nombre de un espíritu, de un diablo, ¿verdad? Por decirlo así, ya que es un espíritu vamos a decir, de fiebre, como cuando la suegra de Pedro, ¿verdad? Sí. Ella estaba enferma. Son espíritus, ¿verdad?, de enfermedad, y así todo el cáncer, en fin, toda enfermedad, pues ese es el nombre por lo cual nosotros tenemos que reprender en ese nombre, ¿verdad? Espíritu de fiebre, espíritu de cáncer, espíritu de lo que sea, tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús, y ya podemos verlo muy claro que en el caso de cuando Jesús oró por la suegra de Pedro, inmediatamente ese espíritu de fiebre salió de ella. Sí. Y se levantó la señora a servirles. Sí, como vemos también cuando Pablo lo picó la serpiente también. De noche no se miraba, y cuando él se acercó a recoger el pedazo de madera, pues le picó la serpiente. Y él lo único que hizo fue sacudirla. Pero él se mantenía alabando y glorificando a Dios, y ahí podemos ver cuán poderoso es el estar en comunión con la palabra de Dios. O sea que es como que inmuniza, el espíritu está fortalecido, y el espíritu rechaza todo espíritu antagónico, como dice, ¿verdad? Todo espíritu que es contrario a la palabra del Señor, lo rechaza, no lo recibe, ¿verdad? Por eso es que también, aún en lo físico, vemos nosotros que sin haber hecho ninguna cosa mala, le caemos gordo a cualquier persona, ¿verdad?
Entonces, porque son espíritus opositivos. Nosotros tenemos el espíritu de Cristo y estas personas, pues, el espíritu del enemigo. Por eso es de que hay un rechazo inmediatamente que uno se mira con algunas personas, ¿verdad? Porque son espíritus que de momento, ¿verdad? Se siente rechazo. Ahora, aún para esas personas existe algo, ¿verdad? Que es tener uno la gracia de Dios. Porque cuando uno tiene la gracia de Dios también, pues hay que ver que hasta el peor hombre que uno encuentre, pues le cae uno bien, ¿verdad? Sí. Pero cuando uno por su propio medio busca caerle bien a medio mundo, es al contrario, le cae gordo a cualquiera. ¿Por qué? Porque es uno mismo que lo está haciendo en su misma carnalidad. Pero cuando espiritualmente tenemos lo que le llamamos gracia de Dios en nosotros, es cuando nosotros le caemos bien a las personas con facilidad, sin tanto halago. Sí, Dios abre esas puertas para bendecirnos, porque hermano, lo que es la incredulidad en las personas es algo, pues, es terrenal. Entonces, cuando nosotros hemos dejado la incredulidad y en cualquier lugar nosotros glorificamos el nombre de Dios, automáticamente como que estuviéramos echando un spray de un olor agradable para que la gente lo inhale, y entonces hay una armonía en ese momento. Hay un vení acá. Sí, Sí. es una cosa bien agradable cuando uno entra a un lugar y tiene un olor agradable y esto, pues se siente uno, pero cuando uno entra a un lugar donde hay malos olores, pues no tarda uno mucho tiempo. Dan ganas de salir corriendo. Sí, entonces eso es lo que cuando un hijo de Dios llega con un perfume agradable para los que están ahí. Así es, efectivamente. Pues bien, mis amados hermanos y amigos que han tenido a bien sintonizar Radiovisión 1470M, en esta tarde, pues ya el tiempecito que teníamos se nos fue tan rápido, pero esperamos en Dios que mantenga la sintonía con Radiovisión, ya que vienen otros programadores que traen palabra que es de bendición para todo aquel que la escucha, todo aquel que se sintoniza con Radiovisión. Así es de que será hasta el día de mañana que nuevamente estaremos con ustedes. Mientras tanto, que Dios le bendiga. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Mía.